Este es un misterio sin resolver de Japón, de cómo un hombre pudo robar un banco sin ser atrapado y todo esto sucediendo a plena luz del día, acusado de cometer el robo más original en la historia. Te contaré todos los detalles sobre este caso en un solo video. Encuentra más crímenes y misterios en mi perfil. Sucedió en 1948. Un hombre de aproximadamente 55 años de edad entró en un banco en la ciudad de Tokio, solo unos pequeños minutos antes de que fuera la hora oficial en que cerrara el banco. El individuo que entró al banco se presentó a sí mismo como un médico epidemiólogo, exhibiendo su credencial correspondiente. Explicó que había sido enviado por las autoridades de ocupación estadounidenses. Esto sucedió 3 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, por lo que Estados Unidos estaba ocupando Japón en esos momentos. Y que tenía órdenes de darle tratamiento al personal bancario contra un repentino brote de disentería, que en pocas palabras es una inflamación intestinal que es fatal si no se tiene la debida atención. Había en ese momento 16 personas en el banco, quienes en el momento en que se les dio esta instrucción se alinearon obedientemente. Le pidió a los empleados que consiguieran la mayor cantidad de tazas de té para digerir la medicina que les iba a dar, la cual consistía en una pastilla y unas gotas de un líquido que llevaba en su maletín. Todos tomaron el medicamento que les dio el médico. Como era de esperarse, todos quedaron incapacitados y mientras estaban agonizando, el ladrón se llevó todo el dinero que pudo encontrar de las cajas de atención al público, que ascendía a 160,000 yenes, aproximadamente $1,400 de la época. 10 de las víctimas perdieron la vida en el lugar, incluyendo el hijo de uno de los empleados. Otros fueron trasladados al hospital, sobreviviendo 2 individuos. En ese momento el médico se pudo salir con la suya, pero comenzaría la investigación. 7 meses después de la investigación se encontraría el culpable y te contaré cómo lo atraparon. Solo para darte un poco de contexto de la situación, en aquel tiempo era muy usual que entre los individuos intercambiaran tarjetas de presentación, más que nada para cuando conocías a alguien nuevo y querías ampliar tu red de contactos. Parece que el culpable había dejado su tarjeta de presentación a uno de los empleados del banco cuando se identificó como médico. La tarjeta estaba a nombre de Shigeru Matsui, pero cuando buscaron a Shigeru, él tenía una coartada. Seguro que definitivamente era alguien que él había conocido y que había intercambiado su tarjeta con él. Esta persona, aprovechando que tenía la tarjeta de Shigeru, se haría pasar por él para cometer el crimen. Dado eso, la policía tuvo bastante suerte porque Shigeru para todo esto tenía cierto registro de las personas a las que le había dado su tarjeta. Claro, él tenía la de ellos. Y la policía se pondría a investigar las tarjetas de presentación con las que contaba Shigeru. Muchos de ellos tenían coartada, pero había un individuo que resultaba ser el más sospechoso de todos y con el que se enfocarían 100% para la investigación. El sujeto en cuestión era Hirasawa Sadamichi. No era una persona cualquiera, era un artista plástico, bastante famoso de la época. La primera razón que les hizo desconfiar de él es que cuando él dijo su coartada, nadie pudo comprobarla porque él dijo que se encontraba completamente solo camino a su hogar. También cuando le pidieron la tarjeta de Shigeru, porque si no fue el culpable, él tendría que tener la tarjeta que Shigeru le dio. Él dijo que no la tenía porque un día antes le habían robado su cartera. Para señalarlo aún más como culpable, en la casa había un monto enorme de dinero que correspondía aproximadamente al monto que se habían robado del banco. Y cuando lo cuestionaron de dónde había sacado tanto dinero, él no supo qué responder. Se rehusó a explicarlo. La policía también sumó al hecho de que 2 de los sobrevivientes lo reconocieron como el falso médico, según por la marca que tenía él en la barbilla, que era igualita a la que tenía el médico que había ido al banco. Todo esto, que sepan que después se reveló que en realidad los sobrevivientes poco recordaban de la persona que les había robado en el banco, y que en realidad no se debía haber tomado su testimonio en cuenta. A todo esto, Hirasawa confesó, aunque diría después que lo hizo bajo tortura, ya que la policía lo estaba presionando para tener una confesión. Él aseguró hasta el último de sus días que él jamás estuvo en ese banco, pero eso no quitaría el hecho de que sería acusado como culpable y su sentencia sería la pena de muerte. La defensa hizo las cientos y cientos de apelaciones, pidiendo que se modificara la sentencia, buscando anular la confesión diciendo que Hirasawa padecía del síndrome de Korsakoff. El nombre correcto es síndrome de Gernik-Korsakoff. Investigando un poco y nada más para educar más el video, se menciona que es provocado o se asocia que ocurre por el abuso crónico de alcohol, que causa pérdida de coordinación muscular, cambios en la visión, incapacidad para formar nuevos recuerdos, pérdida de memoria y o alucinaciones. Entonces, usando eso, la defensa quería anular la confesión que él había hecho en un inicio. Además, poniendo en duda las identificaciones de las víctimas, como les comenté antes, que realmente no se puede asegurar que reconocieran al individuo. Solicitaron 19 veces que se realizara un nuevo juicio porque las pruebas eran dudosas. Pero en 1955 se confirmó su sentencia. Pese a ello, ninguno de los ministros de justicia que tenían como que aprobar la ejecución accedió a ordenar su muerte.
como que el hecho de que fuera un personaje tan reconocido en la escena del arte, que no se pudiera comprobar al 100% que él fuera el culpable, pueden ser algunas de las razones por las que no accedieron que se cumpliera la sentencia. Y Hirasawa permaneció los siguientes 32 años encerrado en la cárcel esperando a que sucediera su ejecución. A pesar de eso, hay varias cosas que se quedaron en duda, poniendo al artista como posible inocente. Escucha esto. La policía ignoró por completo el hecho de que Hirasawa les había dicho que él había sido asaltado un día antes. Y a pesar de que en ese momento él no pudo explicar la cantidad exorbitante de dinero que tenía en su casa, se descubrió que en realidad él, como segundo negocio, vendía pinturas consideradas altamente indecentes, muy gráficas, a personas de alto cargo, y que había accedido a hacer ese negocio por la crisis financiera que estaba pasando Japón en ese momento, y que él necesitaba el dinero. Dicho negocio que él nunca confesó hacer por miedo a que se desprestigiara su reputación como artista. Tampoco en la investigación se consideró el hecho de que el veneno usado en las víctimas era difícil de conseguir y solo tenía acceso personal militar. Posible que un pintor lo consiguiera. Algunas personas incluso llegaron a sospechar el grupo de fuerzas especiales llamado Unidad 731. Era un grupo militar que se encargaba de la producción de veneno para la destrucción en masa que había hecho el imperio japonés durante la guerra. Él pasó toda su vida pintando en la cárcel y aprovechó para escribir su autobiografía. Finalmente su vida termina el 10 de mayo de 1987, falleciendo en el hospital de la prisión después de contraer neumonía. Mucha gente cree, hasta el día de hoy, que él no es el culpable, y que si la policía hubiera sido más meticulosa, quizás el verdadero ladrón hubiera sido atrapado. Por ende, a pesar de que una persona estuvo en la cárcel debido a este caso, sigue siendo catalogado como un misterio sin resolver. Yo quiero saber tu opinión. ¿Tú crees que fue culpable? ¿Que no lo fue? ¿Sabes más información? Te leo en los comentarios.